Bueno, nos disponemos para recibir a nuestro invitado esta noche. Las referencias que tenemos de él es de las mejores. No sé si los que conocen la ciudad de Caracas eh, conocen la iglesia de donde proviene el pastor que nos visita hoy. Ya ha estado con nosotros, pero él y su familia han hecho un hermoso trabajo en la ciudad de Caracas y en Venezuela a favor del evangelio durante muchísimos años. La historia cristiana evangélica en Caracas, bueno, ahí ese apellido está escrito. Yo recuerdo desde muy joven que nos reuníamos con los jóvenes de su iglesia y en el Inca de la Castellana hacíamos de todo tipo de deportes y otras actividades que nos invitaban, nosotros nos sumábamos a la iglesia apostólica Los Chorros. Muchísimos años de servicio y de ministerio. Bienvenido, Pastor Ricardo. Gracias por tomarse el tiempo y compartir con nosotros hoy el mensaje. Bienvenido. Dios me los bendiga. Yo siempre a veces cuando voy a predicar, un tiempo antes, se me hinchan las venas. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero es como que si la sangre se le alborota a uno, ¿no? Y hoy estamos así, hinchados. Pero, y Dios hace cosas grandes. Alabado sea el Señor. Quiero darles un agradecimiento profundo desde mi corazón a toda la directiva del ministerio Holy Fire, que hoy en día yo lo llamo ministerio internacional, porque ustedes van a tener también pastores de otras partes, de otros países, que se van a ir integrando también para la prédica, para la enseñanza, la edificación de cada una de las personas que aquí se van a ir integrando de distintas partes del mundo. Y gracias, Lenín, gracias, Nati, por el esfuerzo, el trabajo y todos los otros que no me sé los nombres, pero que de vez en cuando los oigo. Gracias por todo este esfuerzo que están realizando, porque detrás de todo ministerio hay todo un trabajo que normalmente la persona no se dan cuenta. Usted va, por ejemplo, a una iglesia y alguien colocó una cosa tan simple como el papel higiénico en el baño. Alguien lo hizo. Alguien fue el que puso la luz, prendió la luz, alguien prendió el aire, alguien acomodó la silla, alguien barrió la alfombra. Todos esos detalles son las cosas que Dios realiza para la vida nuestra. Y son las cosas que tenemos que tomar en cuenta en el ministerio para que Dios nos bendiga, nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo. Yo sé también al mismo tiempo que todo este año en esta plataforma, en esta mesa, han estado distintos pastores y pastores grandes de renombre y pastores que tienen la unción del Espíritu Santo y han predicado desde el fondo de su corazón para edificación de cada uno de nosotros. Y reconozco que es un privilegio para mí estar aquí y ver de que todos estos ministros han estado antes que yo. Eso es una bendición. Ustedes no tienen idea de cuando a uno le dicen, mira, tienes que predicar en tal lugar y tú preguntas, ¿quiénes estuvieron ahí? Bueno, ahí estuvo cuando tú vienes ahí dices, wow, ¿cómo voy a estar yo ahí? Pero es porque Dios tiene un plan. Y hoy Dios tiene un plan para nuestras vidas. Entender de que Dios tiene un plan y este plan ya lleva 208 lecciones, nada más de este año, sin hablar del año anterior. O sea que póngase a pensar, ¿qué más tengo que hacer yo para aprender de Dios? ¿Qué otra cosa me falta? ¿Qué otra cosa tengo que aprender? ¿O ya aprendí suficiente? Aunque nunca se aprende suficiente, porque siempre hay nuevas revelaciones de parte de Dios, eso es importante, pero en sí, ¿estás preparado? ¿Cuánta más preparación necesitas? Tenga en cuenta esto que estoy diciendo, porque esto lo vamos a resumir al final. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente?
Actualmente estamos viendo, estimados hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Y tiempos difíciles es lo que yo llamo tiempos escatológicos. Y la palabra escatológico significa el estudio de las últimas cosas. Y el estudio de las últimas cosas, lógicamente, tiene que ver con todo lo que está descrito en el libro del Apocalipsis. Y toda la palabra profética que viene a converger directamente con todo esto que va a suceder en estos últimos tiempos. Estamos viviendo lo que podemos decir tiempos proféticos, principio de dolores, y al mismo tiempo es la antesala a lo que conocemos como la gran tribulación. Y muchos cristianos dirán que esto no es así, pero hay algo que yo sí les voy a informar, que este es de mi corazón. Estos tiempos demandan mucho discernimiento. Si usted no tiene discernimiento para entender los tiempos, para comprender el tiempo de Dios, que es el tiempo Kairos y el tiempo Cronos nuestro, y saber cómo esto converge dentro del plano profético, hermano, usted tiene que ponerse a estudiar y a entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está al alcance de una oración. Dios le revela a uno todo lo que Él tiene para con la vida nuestra y nos indica de antemano lo que Él está haciendo. De tal manera de que cada uno de nosotros tenemos que entender el plan divino. Esto, al mismo tiempo, estamos viendo de que el mundo se está deteriorando a un paso agigantado. Y este paso agigantado tiene que ver con esta famosa nueva moralidad, el nuevo orden mundial y todo esto de la nueva religión mundial que también se está estableciendo. Y todo esto tiene que ver porque tiene que haber todo una antesala establecida para que el anticristo venga y para que se establezca. Y todos nosotros, los que estemos vivos para el momento en que todo eso suceda, o que venga el Señor y nos lleve antes, vamos a poder ver todas estas cosas manifiestas. Y eso es parte de lo que se está estableciendo. Ahora, dentro de todo eso, ¿qué es lo que realmente preocupa? El tiempo. ¿Cuánto nos queda? Y ese tiempo tiene que ver con lo que llamamos el ataque mundial contra el cristianismo. Este ataque mundial contra el cristianismo es lo que ha establecido el que nosotros tengamos que ver cuándo esto se va a terminar de configurar y realizar. Y hay una cosa interesante que va a pasar. Va a llegar un día, y fíjense lo que les voy a decir, va a llegar un momento en que se va a acabar la gracia en el aspecto de que se para viene la dispensación de la gracia. Ahí termina el proceso, el tiempo de gracia. Una vez que termine el tiempo de la gracia, será el momento de la última oración, será el momento del último ayuno, será el momento de la última prédica. De ahí en adelante, la gracia, el Espíritu Santo se va a retirar. Cuando eso suceda, ¿cómo nos vamos a encontrar aquellos que se queden? Aquellos que se van, gloria a Dios. Pero hay que entender que todo tiene un momento preclusivo. Ese momento va a llegar. Cuando llegue el momento, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Oremos. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos por esta noche. Y te damos honor y gloria, Señor, por este privilegio que tú nos das de escuchar de tu palabra, de entender de tu palabra, de crecer en tu palabra, Señor. En el nombre poderosísimo de Jesús. Gracias, Señor. Permite que nuestro entendimiento esté, Señor, en esta hora atento. Que podamos asimilar, que podamos crecer en ti, Señor, y podamos entender aquello que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora. Amén. Y viene la otra pregunta. ¿Qué has hecho con las 208 charlas que has recibido durante todo este año?
¿Qué has aprendido? ¿Qué has aplicado de las 208 charlas en tu vida? ¿En qué te ha servido aquello? Todo lo que los distintos pastores han estado en esta sala hablando acerca del Señor. Yo tengo un resumen, porque sé que todos tocaron distintos puntos de lo que les voy a resumir ahorita. Y esto es lo que conocemos como las máximas de experiencia para estos tiempos. Y lo primero que todo creyente tiene que tener en cuenta en su vida es: ¿qué dijo Dios? Mi papá decía que ante toda circunstancia, ante toda situación problemática, ante lo que se presente, lo primero que hay que saber es ¿qué dijo Dios? Y Dios todo lo tiene establecido en su palabra, en la Biblia. Si uno conoce la palabra, entiende la palabra y cree en la palabra, entonces uno va a entender lo que dijo Dios. Y lo que dijo Dios es fundamental para que uno no tenga doctrinas de error ni ideas equivocadas, sino directamente lo que Dios dijo para cada uno. Por eso es que si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Este es otro principio de las máximas de experiencia. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. La palabra de Dios establece el principio. Yo lo creo. Si yo lo creo con todo mi corazón, entonces es cuando Dios actúa. Porque Dios, para él, nada es imposible. Y si yo creo que para Dios nada es imposible, entonces para el que cree, nada le es imposible. Y eso es importante porque toda nuestra fe, toda la base de nuestro cristianismo está basado en una sola cosa, que es creerle a Dios. Si yo le creo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todo mi espíritu, Dios actúa. Porque Dios sabe que conmigo Él puede contar. Puede contar contigo si tú le crees a Él con todo tu corazón. Es importante que uno no limite a Dios. En el momento en que yo limito a Dios y digo, Dios, tú no puedes hacer algo, en ese momento Dios te va a decir, ok, yo no lo voy a hacer. Y Dios no lo hará. Si usted va a orar por un enfermo y usted le dice, mira, este enfermo tiene un cáncer y está en metástasis y le quedan 3 días. Y usted dice, wow, le quedan 3 días. Sí, pero vamos a ir a orar por él porque Dios lo va a sanar. Y usted en el camino va con los hermanos para la clínica y va caminando, pero usted en su cabeza está diciendo 3 días, 3 días, 3 días, metástasis, metástasis, 3 días. Eso fue lo que dijo el médico. Y usted cuando llega allá, normalmente todo el mundo llega y dicen, bueno, vamos a orar por el enfermo, pero todo el mundo tiene en su cabeza, y es lo que normalmente sucede, 3 días metástasis. Y piensan de que Dios no puede sanar 3 días en metástasis. Y ese es parte del problema de casi todos los cristianos, de casi todos los creyentes. Y cuando eso sucede, entonces, ¿qué pasa? Llegamos al sitio y se ora de la siguiente manera: Señor Jesús, Padre Celestial, si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, levántalo. Y entonces viene la gran pregunta: ¿es que acaso la voluntad de Dios no es sanarlo y no es levantarlo? ¿Por qué invocar la voluntad de Dios si eso es la voluntad perfecta de Dios de antemano? Pero por si acaso se muere a los 3 días, entonces no era la voluntad de Dios. Y entonces así es como se ora. Y ese es el gran problema de limitar a Dios. Y todo lo que usted le pida a Dios, si usted le pone un límite, escríbalo, no lo va a recibir, no se va a manifestar. Dios está al alcance de una oración. Para Dios nada es imposible. Por eso que cuando el cristiano vive toda su vida bajo el principio del afán, o sea, me afano por todo, qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a hacer, cómo voy a pagar, cómo voy a inventar, cómo voy a cubrir, resulta de que todas esas cosas para Dios son añadiduras.
Y fíjense lo que dice el Evangelio de San Mateo. Dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas. Pero vosotros, vuestro Padre Celestial, sabe que uno tiene necesidad de tales cosas. Y te dice entonces, más buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Y todas estas cosas os serán que añadidas. Cuando dice añadidas, es añadidura. Para Dios, nuestros problemas, todo lo que nos hace falta, todo aquello que nosotros estamos poniendo como grave, una situación difícil para nosotros, para Dios es una pequeñez, es una añadidura. Porque ¿qué es lo que Él te está pidiendo? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y eso qué significa? De que nosotros somos los que vamos a ir con el mandato del Señor a expandir el reino, y ese es nuestro trabajo. Como consecuencia de estar haciendo el trabajo de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Va a añadir todas esas bendiciones. Y por eso que el Salmo 23 te dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y entonces ahí es cuando uno entiende de que Dios está al alcance de una oración, y nosotros entonces somos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque creí y por lo cual hablé. Y entonces hablo de aquello que está en mí, aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Y eso es lo que llamamos abundancia dentro de nosotros. Esa abundancia es la que va a repercutir en mayores bendiciones. Porque cada vez que nosotros hacemos el trabajo de Dios, porque vamos cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces nuestra vida se va enriqueciendo de sus bendiciones, porque Dios hace todo lo posible para bendecirnos. Cuando uno lee el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, este versículo a mí me fascina, me encanta, que dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Si yo no le creo a Dios, si yo no tengo esa lo que llamamos ese entendimiento de mi corazón para con Él, de que todo lo que yo sé que Él dice en su palabra es cierto, es veraz, es como dice la fe, la certeza de lo que se espera. Eso, si yo lo tengo en mí, está en mi corazón, entonces yo agrado a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, fíjense el término, agradar a Dios. Una cosa es agradar al que uno ve. Yo te compro un regalo, te doy una alegría. Otra cosa es agradar a Dios. Agradar a Dios no es lo que llamamos fácil ni sencillo, pero hay cómo agradarlo a Él, creyéndole todo lo que Él dice sin limitarlo. Y por lo tanto, Él es galardonador de los que le buscan. Hay premio, hermano, premio para aquel que busca a Dios. Todas esas añadiduras, cuando se dan, uno las ve como bendiciones. Para Dios son añadiduras, pequeñeces, pero para nosotros son galardones. Y nosotros lo vemos como cosa grande, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Debemos de orar y orar y orar hasta que oremos. Debemos de leer y leer la Biblia hasta que la leamos. Debemos de ayunar y ayunar y ayunar hasta que ayunemos. El Señor siempre te va a decir que uno tiene que hacer algo primero. Dice, orad sin cesar, un mandato. Tocad, llamad y se os abrirá. Siempre hay un mandato de parte de Dios. Y ese mandato conlleva a que yo tengo que hacer algo primero. Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Primero. Yo soy el que tengo que moverme. Una vez que Dios te ve, que tú te estás moviendo, que Dios ve que tú estás haciendo, entonces viene la añadidura, y como consecuencia de la añadidura
viene también el galardón de parte de Dios. Y eso es importante, de que todo lo que hemos escuchado, las 208 charlas, indican que cada pastor te dijo que tienes que hacer algo primero, que tú tienes que moverte primero. Dios va a respaldar todo lo que tú hagas, pero tú eres el primero que tiene que empezar. Tú eres el primero que tiene que orar. Tú eres el primero que tienes que ayunar. Pero dice, cuando ayunéis, cuando oréis, ¿qué? Cuando leas la palabra, ¿qué le toca? A uno hacerlo primero. ¿Y Dios qué va a hacer? Respaldar lo que usted está haciendo. Ahora, ¿cuántas personas, y fíjense lo que voy a decir, has llevado este año a los pies de Cristo? Esa pregunta es dura, hermano. ¿Cuántas personas has llevado este año a los pies de Cristo? Y no me voy al año pasado, ni antepasado. Este año, ¿cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Cada uno contéstese esa pregunta. Usted tiene 208 charlas encima. Te ha aprendido más que todos nosotros los pastores que hemos estado aquí. Y la pregunta siempre va a conllevar a que nosotros tenemos que hacer algo. Y ese algo que tenemos que hacer siempre está basado en un solo mandato, y de ese mandato de parte de Dios se desenvuelve todo lo demás, todo el resto de los mandatos que Dios nos da. Y el mandato importante que cada uno tiene que tener como creyente es este último que Jesús dijo, que eso está en Marcos 16, el versículo 15 al 18. Y ahí, fíjense, ese sí se los voy a leer. Ahí dice así. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos estamos predicando y llevando gente a los pies de Cristo? Y esto es algo que es contable para con cada uno. Una vez que usted hace una profesión de fe y cree en el Señor, usted de ahí en adelante recibió de gratis de parte de Dios, y de gracia y de gratis usted tiene que dar. Ahora, si usted viene y esconde todo aquello que Dios le ha dado y no lo utiliza, entonces viene la pregunta, ¿qué está haciendo? En este planeta Tierra hay 8.000 millones de gentes y apenas el 40% ha escuchado acerca del Señor Jesucristo. Hay una cantidad de personas que se están yendo a una eternidad sin Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánta charla más vamos a escuchar? ¿Cuánta oración tenemos que todavía hacer? Porque tenemos que seguir intercediendo. ¿Cuánto intercedemos? Y pregunto, ¿cuánto tiempo ora usted al día? ¿1 hora? 2 horas? 3 horas? ¿Ora por los alimentos? ¿De vez en cuando? Gracias, Señor Jesús. Amén. Pregúntese, ¿cuánto tiempo dispone usted delante del Señor? ¿Cuánto dura tu devocional si lo tienes? Si lo haces. Ahora, ¿se acuerdan de la canción esta que dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes apagar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Usted y yo somos luz. Usted no se puede esconder. Usted tiene que alumbrar.
Usted tiene que salir adelante. Pregúntese, ¿le prediqué al vecino? ¿Le prediqué al compañero de trabajo? ¿Le prediqué a mi primo, a mi prima, a mi abuela, a mi abuelo, a los primos, a los tíos? ¿Cuánta gente de mi familia no se han convertido todavía? ¿Cuánto falta? Hágase la pregunta. Cuando usted se conteste esa pregunta y se dé cuenta de los vacíos que hay en cada una, porque no están respondidas, entonces nos falta. Algo tenemos que hacer. Y esta es ahora la historia de las trompetas de la guerra. Había un muchacho, un joven, que un buen día recibió al Señor Jesucristo y hizo una profesión de fe. Y en él nació inmediatamente el primer amor. Y aquel muchacho estaba encendido para el Señor Jesucristo y buscaba de Dios todo el tiempo y estaba pendiente de todo lo que tendría que ver con Jesús, con Dios, y tenía su Biblia y andaba con su Biblia para arriba y para abajo. Ese era el libro con que él andaba. Y era tanto su gozo delante de Dios que ese primer amor lo llevó a inscribirse en el seminario. Y se metió en el seminario y estudió en el seminario y después salió de ahí y dijo, no, me voy para la academia. Y se metió en la academia bíblica y no, me voy para la universidad. Y se metió en la universidad bíblica y estudió y estudió y estudió hasta que estudió. Y estudió de tal manera de que estuvo también, pasó por la academia, para que entiendan algo adicional, de las asambleas de Dios. Y una vez que él terminó de estudiar todo eso, estaba preparado desde su punto de vista para enfrentar al mundo, pero mientras que estaba estudiando, estaba predicando. A él no se le escapaba a nadie. Todo el que él veía en el autobús, todo el que él veía parado en la estación del metro, todo el que él veía en el colegio, el que él veía en la universidad, el que veía en cualquier parte, llegaba y le predicaba la palabra, porque eso era lo que él tenía por dentro. Él no esperaba, sino buscaba la oportunidad y se había creado estrategias de predicación. Tenía distintas formas de entrarle a la persona con distintos tipos de preguntas, pero él estaba preparado. Llegó entonces, una vez que estudió, a ser un gran evangelista. Y como un gran evangelista, ahora él se encontraba en una condición de que podía llevar esta palabra a todas partes, porque había estudiado, se había preparado. Tenía, me imagino yo, por lo menos las 280 charlas encima, y seguía para adelante. Entonces, estaba duro delante de lo que podemos decir los hombres, y decidió hacer lo siguiente. Necesitaba costearse todo lo que él quería hacer para la obra de Dios. Y dijo, bueno, yo necesito al mismo tiempo que lo que estoy haciendo un trabajo para que ese trabajo me dé las entradas necesarias para continuar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y entonces fue y consiguió un trabajo en una compañía de seguro. En esta compañía de seguro, cuando lo vieron y vieron el potencial que el muchacho tenía, decían, nada, este convence a cualquiera. Mire cómo habla, y habla como habla de Dios. Y para vender seguro, bueno, quién sabe, esto va a ser impresionante. Y le pusieron uno de los mejores, lo que entrenadores, o un coach, o lo que llamaríamos una persona que era lo que llamamos un vendedor estrella, para que lo acompañara en todo lo que él iba a hacer para vender los seguros. Y ese iba a ser su entrenador. Bueno, él se hizo de una vez amigo con el entrenador y arrancaron a vender seguros. Mientras que ellos estaban vendiendo seguros en distintas ciudades, iban de ciudades, pueblos, iban casas de familia, iban a todos sitios donde les invitaran, iban a convenciones, estaban constantemente aprendiendo lo del plan de seguro, pero el muchacho evangelista tenía algo metido en la cabeza. El coach, lo que llamamos su entrenador, tenía que recibir a Jesucristo. Y él no perdía el tiempo ni el momento de entrarle con la palabra de Dios a cada momento. Y en toda oportunidad que el hombre le daba un chancecito, él llegaba y le empezaba a predicar.
Y claro, el único problema era que cada vez que empezaba a predicarle, el coach se hacía loco y trataba de evadir la predicación y cambiaba el tema. Y entonces el muchacho decía, oye, me volvió a cambiar el tema. Pero dice, pero en otro momento lo agarro. Y claro, estaban de trabajo, no podía insistir mucho y seguían. Pero un buen día se presentó la gran oportunidad. Resulta que fueron a una ciudad y había una gran convención en esa ciudad y todos los hoteles estaban abarrotados full. No habían habitaciones disponibles. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos buscaron por todo y cada uno de los hoteles y no consiguieron nada. Hasta que en uno de los hoteles había una habitación. Pero era una habitación con 2 camas individuales, una sola habitación. O sea, que iban a tener que dormir en la misma habitación, camas individuales. Bueno, en vista de las circunstancias y que no había más nada que hacer, dijeron, bueno, vamos a aceptar la habitación y agarraron la habitación. Mientras que toman la habitación, el evangelista, chácata, agarra y dice, nada, esta es mi oportunidad. Cuando estemos en la habitación, ahí le predico porque ahí no se me va a escapar. Esta es mi noche, porque él todo el tiempo estaba cazando al hombre para predicar. Y llegan, se instalan en la habitación y una vez que están todos instalados, todo listo, viene el muchacho y le hace la gran pregunta estratégica y le dice, coach, si esta noche te murieras, ¿a dónde irías a parar? A pasar, perdón, ¿dónde irías a pasar la eternidad? Y el coach se quedó en silencio. Y un silencio sepulcral en la habitación. Y al cabo del silencio, el coach le dijo, el entrenador, no me prediques más. Y hubo otro silencio. Y le dijo, yo era como tú. Yo me conocía todos los libros de la Biblia. Yo me memorizaba los versículos. Yo tenía estrategias de predicación. Lloraba, ayunaba, intercedía, buscaba de Dios. Y hubo otro silencio. Y el joven predicador se quedó pensando y dijo, wow. Todo este tiempo yo he estado tratando de predicarle y resulta que él sabe Biblia, que él ha estudiado Biblia, que él ha predicado la palabra, que él sabe lo que es oración, ayuno, sabe lo que es interceder. Y dijo, wow. Y entonces le hizo una pregunta al coach. De toda esa vida cristiana que tuviste, ¿qué es lo que tú más anhelas? ¿O qué te hace falta? Y el coach le contestó que ya de madrugada no me tocan las trompetas de la guerra. Le dijo, verás, todas las noches como a las 4 o 5 de la mañana, el Espíritu Santo me despertaba para ir a orar. Y cuando me quedaba dormido, me despertaba con un toque suave en el hombro para que fuésemos a orar, a interceder por las almas. Era una cita divina que teníamos. Era el pregón de guerra. Y eso sí me hace falta. El libro de Jeremías, en el capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente. Alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío.
Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de guerra. No puedo estarme sereno, pues he oído y escuchado las trompetas del ejército enemigo y el vocerío de los soldados agresores que se nos avecinan encima. Y entonces el joven predicador se puso a pensar más profundamente y dijo: en todos mis años que tengo predicando la palabra, a mí no me han tocado las trompetas de la guerra. A mí no me despiertan de madrugada a orar, a interceder y a clamar por las almas. Él conocía la obra de Dios, pero no conocía al Dios de la obra. Estimados hermanos, va a llegar el momento en que nuestra comunión con el Señor tiene que ir más allá. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos buscar de Dios, pero el Señor nos está pidiendo una relación más estrecha cada vez. Y esa relación estrecha es cuando el Espíritu Santo te invita a orar, cuando te tocan las trompetas de la guerra, cuando en el nombre del Señor Jesús nos acompaña esta gran amistad y nos llevan a entender lo que es lo sobrenatural. Nuestra vida de creyente, aparte de entender la palabra, actuar en la palabra y movernos en todo lo que Dios está estableciendo para nosotros, está esta comunión estrecha con el Espíritu Santo. La comunión estrecha con el Espíritu Santo nos lleva a entender los pasos de la guerra espiritual. Hay una cantidad de gente que se está yendo a una eternidad sin Dios, pero de parte nuestra está el mantenernos en esa comunión con el Señor para entender lo que Dios está refiriendo a hacer. Estos tiempos, como les dije al principio, demandan mucho discernimiento. Tenemos que aprender a vivir en lo que conocemos como lo sobrenatural. Y lo sobrenatural comienza cuando lo básico sucede, que te despiertan a orar. Cuando tú tienes hábitos de oración y una vez que tú oras y oras y oras y entonces has entendido lo que es el orar, ahí es cuando entonces comienza el paso de Dios de entrar en tu vida y llamarte, porque Él necesita comunión contigo. Y esa comunión contigo va a fijar los principios de las señales, prodigios y milagros que tú vas a recibir, que tú vas a tener. Eso es cuando las cosas simples, pequeñas, se van a manifestar. Como por ejemplo, usted va manejando y dice: Señor, necesito un puesto. Dios te da el puesto. Dios te dice: mira, el carro le falta aceite. Y tú no entiendes quién lo dijo, pero resulta que cuando midas el aceite, le va a faltar el aceite, porque el Señor te lo dijo. Cuando tú, por ejemplo, dices: ay, Dios mío, quiero comerme una comida china, y de repente alguien te la trae. ¿Por qué? Porque estás en comunión. Y como eso mismo el Señor te va a decir: ok, ahora te vas al hospital porque allá está Almimiro la Malavé, que se está muriendo de un cáncer en metástasis. Y Dios me llevó. Y yo cuando llegué ahí, oré por Almimiro. Y Almimiro se levantó. Y fue un hecho público y notorio de la bendición de Dios cuando Dios levantó al hombre. 3 días le quedaban de vida. Ahí está el pastor Medrano, que está con nosotros, testimonio de parte de su iglesia.
Era el hermano del dueño que le tenía alquilado la iglesia al pastor Medrano. Dios hace milagros. Dios nos utiliza a cada uno para eso. Un domingo estaba yo parado en el púlpito y llegó una hermana. Y la hermana viene y me dice, pastor, mañana lunes me van a operar el cerebro porque tengo un tumor. Yo me quedé sorprendido. Yo decía, ¿qué haces tú aquí? Porque para mí el que lo van a operar al día siguiente ni siquiera debería estar en la iglesia. Debería estar en su casa reposando. Pero en el momento en que levanté la mano, el Señor la tomó y se fue al suelo. Al domingo siguiente llegó con los hemorroides y con la radiografía, que cuando llegaron en el momento antes de la operación, el doctor dijo, déjame volver a chequear. Y volvieron a hacerle los exámenes nuevamente. Y al hacer los exámenes no conseguían el tumor. Y no consiguieron el tumor. Y al no conseguir el tumor, mandaron todas las pruebas a la clínica Ávila, para los que están en Venezuela y sepan dónde están. Y ahí volvieron a chequear todo y no tenían nada. La hermana estaba feliz, no cabía en la felicidad de lo que Dios había hecho. Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos en lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que alcanzar nuestras vidas. Dios va a realizar prodigios, señales y milagros a través de cada uno. Usted tiene 280 charlas. Usted tiene tiempo delante de Dios. Usted tiene background delante de Dios. Dios lo va a utilizar. Créale a Dios. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Y Dios quiere que usted comience a respaldar su palabra. Por eso dice, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. ¿Y qué serán estas señales? Hablarán nuevas lenguas. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios hace milagros. Dios quiere que usted sea su instrumento. Hoy es el día de entender de que tenemos que entrar en esta comunión delante del Señor. Póngase en oración. Fije una hora de su reunión con el Espíritu Santo todos los días. Y el día que usted se quede dormido, usted va a ver que el Espíritu Santo lo va a tocar. A mí me han tocado no una vez, muchas veces. Porque el Señor nos llama, está pendiente. Y cuando eso sucede, usted tiene que experimentar el agrado que existe en el corazón de uno, de que el Señor te levante a orar. Esa es una alegría inexplicable. Usted no se puede explicar la alegría, la sensación de que usted entiende que Dios es real, que está contigo, te está levantando, quiere estar orando contigo y tú eres el privilegiado en esa noche y te paras con todas las ganas a orar. Dios es grande. Dios es grande y Dios es bueno. Espero, hermano, que cada uno de nosotros, de aquí en adelante, comencemos esa vida de comunión. Estos tiempos finales conllevan a que si usted no tiene comunión, si usted no está en esa relación íntima con el Espíritu Santo, usted no va a entender el mal, todo lo que está pasando, y no va a estar por encima de todo eso y no lo va a poder ni siquiera reprender, porque está buscando su propia situación cuando usted tiene que estar en la justicia de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios quiere que usted haga. Usted es el justiciero de Dios. Dios quiere que usted haga. Y cuando yo hago, Dios me respaldará. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta hora, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque contamos contigo. Gracias porque tú eres fiel y verdadero.
y para siempre tu misericordia. Síguenos sosteniendo, síguenos ayudando, síguenos fortaleciendo, Señor. Te pido en esta hora para que le des, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, espíritu de gracia y de revelación. Favor, Señor, tuyo no merecido. Señor, que nos llenes con tu gracia, con tu amor. Que nos lleves, Señor, de tu mano. Mi Dios, que nos toques las trompetas de la guerra. Que nos pongas avisados para interceder, para ayunar, para gemir, para clamar por aquellos, Señor, que se están yendo a una eternidad sin ti. Clamamos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias por esta noche. Amén y amén.